Y precisamente tenemos en la línea telefónica a la ministra Yasmín Esquivel para platicar sobre este tema. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy bien, me da mucho gusto saludarla a usted y a sus televidentes. Igualmente, Yasmín. Pues bueno, responder una insensatez con otra insensatez es lo que dice el ministro Pérez Dayán. Bueno, fue una discusión intensa, fue unos posicionamientos muy interesantes y el que generó mayor discusión fue si era procedente o no es procedente las acciones de inconstitucionalidad para revisar reformas constitucionales. Eso fue el que generó una mayor discusión, toda vez que las posiciones fueron distintas en función de un grupo de ministras y ministros dijeron que sí somos competentes y otro grupo consideramos que no, e inclusive pues los antecedentes de 2016 a la fecha, en aquella ocasión que Morena y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad, pues 5 de los integrantes hoy del Pleno dijeron que era improcedente esa acción y le desecharon el asunto. Y ahora que se presenta estas acciones de inconstitucionalidad por diferentes partidos, distintos partidos, el PRI, el PAN, diferentes partidos, se determina que se deben admitir. Esta fue la discusión y es donde la votación efectivamente fue 7-4. Algunos ministros en una nueva reflexión cambiaron de criterio y entonces fueron 7 votos porque sí se podría revisar la Constitución. Y 4 consideramos que no existe ningún artículo de la Constitución que nos permita analizar si la reforma constitucional es inconvencional, es conveniente o es inválida. No hay ningún artículo que nos permita, por eso el ministro Pérez Dayán votó de acuerdo a sus precedentes. Él siempre ha considerado, inclusive en alguna ocasión dijo que él no es quien para arrancarle hojas a la Constitución. Al hablar de que él no iba a responder una insensatez con otra insensatez, pues él se refería que justamente a los precedentes que ha tenido y en consecuencia votó en esa lógica y los demás pues cambiaron de criterio y otros que no se habían pronunciado antes. Pero sí, así fue la discusión, fue lo que más generó problemas y yo soy de la opinión de que en ningún artículo de la Constitución nos faculta para poder revisar lo que hace el poder reformador de la Constitución. Y este poder reformador de la Constitución está integrado por las 2 cámaras en mayoría calificada, las 2 cámaras federales, y la mayoría de los congresos locales, la mayoría simple de los congresos locales. Y esto no lo podemos ya revisar. Nos puede gustar o no nos puede gustar la Constitución, pero es la Constitución y se debe respetar. Claro, ahora, y nosotros somos garantes de ello. Yasmín, aquí quiero que la gente entienda una cosa. O sea, esto no es un asunto de política. Yo sé que el asunto está muy dividido, que hay mucha división en cuanto a que a alguien le va a la 4T, a alguien no le va, etcétera. No tiene que ver con política, tiene que ver con una decisión jurídica. Y además de todo, esto no quiere decir que los ministros en particular, ellos o tú en lo particular, Yasmín, estés de acuerdo o no de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, que no te lo voy a preguntar porque no lo puedes decir como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero me gustaría que la gente entienda que esta es una discusión jurídica, ¿no?, que en un momento dado, desgraciadamente, se tornó política al interior de la Corte. Sí, bueno, efectivamente es una discusión jurídica, pero es en un contexto político en donde justamente esta reforma se refiere a la diferente manera de designar a los jueces, magistrados y ministros. Ahora ya no tan solo va a contar todos los antecedentes académicos y su experiencia, sino también tiene que ver con un tema electoral, es decir, todos los abogados y abogadas, por cierto, el día de ayer inició el proceso de inscripción de la convocatoria de todas las abogadas y abogados que deseen inscribirse en esta convocatoria, tendrán que pasar todos los requisitos que establece el comité de evaluación, el examen correspondiente y posteriormente a ello tendrán la posibilidad de ir a la boleta. Yendo a la boleta todavía tienen que ganar las elecciones, ganar para que la población los conozca y pueda votar por ellos. Entonces,
toda esta forma de designación que cambia es lo que se pretendía el día de ayer invalidar, pero al no llegar a los 8 votos, fue en ese momento en que se determinó que no llegando a las 8 votos se desestiman las acciones. Es decir, como si no se hubieran presentado. Eso significaría el desistimiento de las acciones. Sí. Por otra parte, también comentarle que el otro tema que generó discusión, Francisco, fue si se requieren 8 votos o 6 votos para invalidar una ley, y en este caso la Constitución. Entonces, la discusión fue intensa porque si son 6, pues el grupo de ministras y ministros que consideraron que sí se debe invalidar tenían 7 votos. Claro. Y los que consideramos que no, éramos 4. Entonces, aquí la discusión fue si eran 6 votos u 8. Finalmente se determinó que debieran ser por lo menos 8 votos para invalidar la Constitución, y en ese sentido el grupo de los ministros que dicen que sí se puede analizar la Constitución llegó únicamente a 7, por lo cual no fue posible ya entrar a revisar la validez o invalidez de cada uno de los artículos de la Constitución. Pues, entonces, así está, tenemos reforma al Poder Judicial, continúa esta reforma al Poder Judicial tal como lo determinó el Poder Reformador de la Constitución, y ahorita pues lo más importante después de esta reforma es que los mexicanos tengan una justicia de puertas abiertas y una justicia cercana a la gente. Pues Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, te agradezco como siempre, querida Yasmín, buenos días. Francisco, muy buenos días. Gracias.